Estamos de regreso en Dominicana en Vida. Señores, miren, es muy importante que nosotros estemos atentos a los acontecimientos internacionales. Somos una isla, la República Dominicana es una porción de la isla, ¿verdad? De una isla. Y sin embargo, en cuanto a las relaciones internacionales, no estamos aislados del mundo. Vivimos en un contexto internacional y tenemos que estar pendientes. Ya estamos muy interconectados, muy relacionados, muy globalizados y nos importa lo que ocurre en otros países. Miren, la situación que hay en Ecuador, ustedes saben que el ser humano aprende por experiencia ajena, aprende más, incluso cuanto más inteligente es la persona, aplica más lo que es el aprendizaje por observación. La persona que no es muy inteligente, para tomar un conocimiento tiene que experimentar. Por ejemplo, tiene que quemarse un dedo para saber que el fuego quema. La persona con cierta inteligencia, con conocimiento, con una alta inteligencia, pues es capaz de aprender por la observación, de observar que cuando una persona entra un dedo en el fuego, le quema, entonces dice, bueno, si yo entro el dedo en el fuego me voy a quemar. Cuanto más inteligente la persona, más aprende por la observación, por la experiencia de los demás. Nosotros en la República Dominicana, en la medida que observamos los acontecimientos internacionales, también podemos aprender mucho de los pueblos amigos, los pueblos hermanos. Nosotros tenemos que aprender del Ecuador, la situación crítica, la crisis política que hay en ese país. El actual presidente ha llamado a disolver el Congreso de ese país, porque hay un expresidente que vive haciéndole la vida imposible a todos los nuevos presidentes, es como un tipo que está frustrado. El expresidente Correa, que se llama uno que vive lindo, él vive por Europa, todo el presidente que llega ahí, él le hace la vida imposible, porque está frustrado, él quería como quedarse mucho tiempo y no ha podido, porque él mismo andaba huyendo, no podía su país, en fin. Entonces, quieren desestabilizar los gobiernos. Entonces la gente de Correa está está sometiendo a un juicio político al presidente que está hoy gobernando, el presidente de ese país en la actualidad. Y entonces ese presidente, para poder gobernar y, ¿verdad?, para defenderse de la oposición, ese es el expresidente Correa, un tipo que está medio frustrado, vive haciéndole la vida imposible a todos los nuevos presidentes. Él tiene todavía un fuerte liderazgo en Ecuador. Bueno, y entonces hay una situación difícil ahí en ese país porque han sometido a la justicia al actual presidente, que pertenece a organismos internacionales y está tratando, de hacer su labor, gobernar durante el periodo que le corresponde. Y entonces ha sido sometido a la justicia y él ha ordenado la disolución del Congreso para gobernar por decreto y ha convocado a elecciones nuevamente en ese país. Óigame la situación de desestabilización política que hay por esos lares. Entonces nosotros en la República Dominicana, por ejemplo aquí, y eso es algo que tenemos los dominicanos, que es muy bueno, hasta donde nos convenga, ¿verdad? Decir que los presidentes hay que dejarlos gobernar su periodo. Y aquí lo hemos practicado. Aquí tuvimos un expresidente que quiso convertirse en un dictador y que sabía todo lo que hacía todo el mundo, decía la hermana, que acechaba a todo el mundo, que se iban a perpetuar. ¿Y qué hicimos los dominicanos? Bueno, está bien, callado, termina tu periodo ahí, partido, para afuera que va. En las urnas, sin desestabilizar, sin cosas, lo partimos en las urnas, para afuera que va. El dominicano hace eso. Entonces hay otros países que no, como Perú. En Perú un presidente hace una cosa y los peruanos se levantan, salen todos esos indios con toda esa flecha y salen a quitarlo y lo meten preso. Entonces eso trae mucha desestabilización política y económica. Entonces vemos esa situación en esos países que hoy está presentando el presidente Lasso, con Correa desde el exterior metiendo cosas, y los legisladores de la oposición pues lo han sometido hacerle un juicio político al presidente por unos supuestos negocios que está haciendo con empresas privadas, ¿verdad?, aprovechando del Estado. Eso es lo que alegan la oposición. Y entonces Lasso
ha ordenado, ha buscado una figura constitucional de la muerte cruzada para disolver el Congreso y gobernar por decreto el tiempo que lo queda y entonces convocó a que se hagan nuevas elecciones. Eso es por ese lado. Pero por otro lado, se está mirando en Centroamérica un surgimiento del autoritarismo. Hay un libro muy bueno de este señor que fue director de un periódico famoso en España, se llama Juan Luis Cebrián, Caos, cuando gobiernan los idiotas. El término idiota en este caso son esos engreídos sin mérito para hacerlo, estos gobernantes engreídos. Se creen y yo, y mi palabra y yo. El autócrata es que gobierna por sí solo. Solo lo que él dice y mi palabra es. Eso es un autócrata. Entonces, en Centroamérica han resurgido esos autócratas. Y vemos situaciones, incluso hay algunos analistas internacionales, el mundo está observando esa tendencia a que surjan autócratas. Vemos este jovencito, ¿cómo que se llama? El Bukele, que tiene algunos admiradores. Un jovencito Bukele, el pibe bonitico, una cosa, el pibe muy macho, y hay porque si ustedes fijan, los autócratas son machistas y hablan mucho son alérgicos a los homosexuales. Esa gente es alérgico a los homosexuales. Y hay unos expertos y psicólogos y uno que trabaja en la conducta humana. Cuando usted ve esos hombres así que son muy alérgicos a los homosexuales, viven atacando a los homosexuales, a veces tienen un gusanito homosexual dentro y entonces lo desvían y lo proyectan en el otro y lo atacan en el otro porque tienen miedo de sí mismos, lo sienten en sí, se sienten avergonzados por lo que ellos sienten en sí mismos y entonces lo atacan en el otro cuando lo ven y no quieren porque se sienten avergonzados. Entonces esos autócratas vemos también, incluso se menciona, por ejemplo, en Guatemala, la situación que tenemos en Guatemala, ataques a los derechos humanos, también en Nicaragua, usted está viendo lo que está pasando en Nicaragua, los ataques a los derechos humanos, la expulsión de religiosos, de periodistas, de la oposición. Entonces hay una situación en algunos países de la región, en Latinoamérica, y nosotros los dominicanos tenemos que estar observando eso, porque esa gente, ¿cómo llegan al poder? Y aquí hay una información, hay una pensadora, una judío alemana brillante. Me encanta Hannah Arendt. Y esa señora dice, ella por los años 1940 comenzó a estudiar lo que es el autoritarismo. Y ella dice que el autoritarismo, ella observó esa atracción que ejerce el autoritarismo en las personas que estaban resentidas o se sentían fracasadas. Porque esos autócratas llegan, por ejemplo, Donald Trump llegó, claro. Se dice que Donald Trump llegó con trampa, con algunas mañas, ayudado por Rusia, pero llegó también con una cantidad de votos. ¿Y cómo llegan esos autócratas? Esos tipos con esos perfiles autócratas de que ellos mismos son. Mire cómo Bukele está masacrando. Esa es Hannah Arendt, una pensadora brillante, una filósofa judío-alemana brillante. Fue la primera catedrática de Princeton, la Universidad de los Estados Unidos, y es uno de esos cerebros que salió de Europa, de la Alemania, huyendo de toda esa Hitler y toda esa gente, y que Estados Unidos los anidó en ese gran país, y allí esas personas produjeron, esos grandes pensadores, se refugiaron en los Estados Unidos, de allí pues dieron cátedras, escribieron sus aportes interesantísimos para pronosticar, profetizar y pensar sobre la situación presente y futura y analizar un poco el pasado. Y Hannah Arendt observó que el autoritarismo lograba el poder, los autócratas, esos políticos, esos gobernantes autócratas que gobiernan, que es ellos mismos, lo observó que ejercían influencia en las personas resentidas o que se sentían fracasadas, en los pueblos, los pueblos pobres. Fíjense, esos pueblos que viven la gente resentida de que los gobiernos los han engañado, de que los políticos malos no han cumplido con sus promesas, de que la pobreza, la violencia los azota.
La población fracasada se siente resentida porque le han robado. Estamos viendo aquí en Dominicana, por ejemplo, casos de corrupción. Y la gente dice, pero ¿cómo que este se llevó 2.000 millones en los bolsillos? Entonces la gente se resiente, la gente se siente fracasado porque quiere mejorar su condición de vida y ve que los políticos, los malos políticos, la política mala, irresponsable, la mala política, se lleva los recursos, se los roban y entonces el pueblo se resiente. Entonces llegan estos autócratas hablarle de mano dura y que vamos a combatir el robo y aquí vamos a gobernar para ustedes, le vamos a eliminar la violencia, como dice Bukele, matando gente, violando derechos humanos supuestamente para eliminar la violencia, pero eso es mentira. Eso es para gobernar por decreto, porque Bukele es lo que está gobernando por decreto, entonces buscan una excusa para ellos tener la libertad de gobernar por decreto y hacer lo que ellos quieren, por decreto. Porque el mediocre no le gusta la democracia, porque en la democracia hay que ser competitivo, hay que ser competente. No, el autócrata le gusta gobernar por decreto y hacer solo su voluntad, para así poder garantizar que va a hacer lo que quiera y eliminar todo lo que quiera y poner el escenario a su favor para perpetuarse en el poder. Entonces, los autócratas, nosotros aquí en Dominicana estamos viendo, ¿verdad? Tenemos que estar vigilantes, ahora vamos a tener elecciones. Gracias a Dios, la República Dominicana tiene una democracia sólida, fuerte. Pero la democracia nunca se dan por sentada. Y es bueno que nosotros estemos atentos a esas situaciones que se están dando en esos países vecinos para nosotros evitar esos problemas. Entonces, hay que tener presente que las personas resentidas y frustradas por la mala política tienen la tendencia a elegir presidentes y gobernantes autócratas. Eso es un peligro. Entonces, los actuales gobernantes tienen que tratar, y nosotros los dominicanos tenemos que tratar, de combatir la corrupción para que los recursos del Estado se aprovechen y entonces las personas tengan fe en la democracia, que sepan que con las libertades se puede gobernar bien, que en un sistema con garantía de libertades podemos someter a las personas que hacen las cosas indebidas, que malusan los recursos del Estado. Tenemos que demostrar que en democracia se puede pasar responsabilidades, establecer la responsabilidad y que cada quien pague, como dice la Constitución, por sus propios actos. Eso es democracia. Entonces, cuidar la democracia es impedir que los políticos se roben los recursos del Estado, porque la gente pierde la fe en la política. Y entonces comienza a optar por un mano dura. No, venga, un autócrata. Venga, este es el que vamos a poner mano dura. No necesitamos mano dura, necesitamos hombres democráticos, competentes. Entonces eso que estamos viendo, ese resurgimiento de los autócratas en Centroamérica, tenemos que observarlo para evitar que ese perfil de político, pues quiera también en la República Dominicana, pues surgir. Gracias a Dios, aquí las opciones que tenemos al día de hoy, pues son los principales políticos de nuestro país están encabezados, y los principales, por lo menos en la actualidad, están encabezados por políticos democráticos. Tenemos a Leonel Fernández, que es el presidente que encabeza la oposición, y tenemos el actual gobernante, que es Luis Abinader, que también es un hombre, un demócrata, un hombre que ha dado muestras de que es un hombre democrático, un gobernante democrático, que ha dado garantías de que va a mantener la democracia, y eso es importante, pero tenemos que estar atentos. Tenemos que estar atentos porque los autócratas ganan en esos países, suben al poder. Entonces tenemos que ver, la ciudadanía tiene que empoderarse para obligar a los políticos a que hagan su trabajo, a que combatan la corrupción para que los recursos del Estado se utilicen bien y haya menos frustrados y resentidos en nuestra sociedad, para evitar que esos resentidos y frustrados que puedan haber opten por políticos, arribistas, oportunistas, que sean autócratas, que quieran ir al poder para gobernar por sí solos, para gobernar por decreto y disminuir la democracia e instalar dictaduras o autocracias, ¿verdad? Así que vamos a estar observando eso y tomar nosotros las medidas, poner nuestra barba en remojo aquí en la República Dominicana para las próximas elecciones. Vamos a una pausa y retornamos.